Buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con la unidad 4.3, en las cuales hablan las aproximaciones del diodo. Como habíamos visto, dentro de los diodos habíamos visto combinaciones serias, combinaciones paralelas, y esta es una combinación mixta. ¿Por qué es una combinación mixta? Porque tiene tanto diodos en serie como un diodo en paralelo. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos para poder resolver este sistema? Instábamos fuentes de alimentación, en este caso, si el diodo era de silicio, más menos 0,7 voltios, y para el caso del diodo 2, más menos 0,7 voltios. ¿Ya? ¿Por qué nosotros decimos que estos diodos van a conducir? Porque el voltaje es lo suficientemente alto para circular a través de estos dos diodos. Por eso yo indico en este caso que estos diodos van a estar operando como fuentes. Ahora, ¿qué es lo que me piden? Me piden determinar la corriente I1. La corriente I1 sería la corriente que circula por este lugar. ¿A qué sería igual esta corriente I1? ¿Quién me dice? Ideas. Esta resistencia R1, ¿con quién está paralelo? Espera, bueno, ¿con quién se encuentra en paralelo? Con el diodo. Con el diodo de silicio, ¿verdad? Con el diodo de 2. Entonces, el voltaje de esta resistencia 1 dividido para la resistencia 1 me daría esta corriente I1. ¿Cuál sería el voltaje de la resistencia 1? 0.7. 0,7. Muy bien. ¿Por qué? Porque está en paralelo y nosotros sabemos que todo sistema en paralelo, el voltaje se va a mantener. Lo que pueden cambiar son las corrientes. Listo. Dividido para 3.3 kilo ohmios. Por lo tanto, la corriente I1 me va a dar como resultado 0,7. ¿Cuánto? 0.21 miliamperios. Ya, muy bien, 0,21 miliamperios. Muy bien, esa sería la respuesta para la corriente I1. La corriente I2, fíjense que la corriente I2 está acá abajo. Ahora, des en cuenta que en este sistema está más menos, más menos, más menos. Y yo para sacar la corriente aquí, en este punto donde me están dando, asimismo debería tener ¿qué cosa? El voltaje. ¿Pero qué voltaje? Debería tener voltaje más menos BR2. Si yo escribo más menos en este sentido es porque yo estoy indicando que la corriente va en este sentido, llega, sube por aquí, llega hasta este punto, pasa por este punto y finalmente se reparte, ¿verdad? ¿Se reparte para dónde? Se reparte tanto para I1 y para la corriente de diodo 2. Ya. Ahora, ¿cómo saco este voltaje? Fíjense que aquí tengo 20 voltios, 0,7, 0,7. Acuérdense que en un sistema, cuando yo encierro, tiene que ser la sumatoria de todos el voltaje de la fuente de alimentación. Y si no, simplemente escribo aquí un punto y digo más 20 voltios, voy por acá, menos 0,7, me voy para acá, menos 0,7, paso por acá, menos BR2, va a ser igual a 0. 20 menos 0,7 y menos 0,7 me da
20 menos 0,7 y menos 0,7. 18.6. 18.6, muy bien, 18.6 voltios. Y esa sería para mí BR2. Si ya tengo BR2, ¿puedo sacar la corriente I2? Por supuesto. I2 va a ser igual BR2 para la resistencia 2. Tendría aquí 18,6 voltios dividido para 5,6 kilo ohmios. ¿Cuánto me daría? 3.32 miliamperios. 3.32 miliamperios. 3.32 miliamperios. Muy bien. Listo. Fíjense que ya tengo aquí. Pongamos que aquí tenemos el punto A. Entonces este es el punto A. Ese punto A, ¿quién ingresa? I2. ¿Y ese I2 reparte a quién? A I1 y a I del diodo 2. Aunque si se fijan ya de los circuitos que hemos visto, ya sabemos eso, que si aquí esta corriente es la principal, esa va a repartir entre I1 y I2. Y puede decir que I2, I de 2 tranquilamente es I2 menos I1. Pero si no, hacemos sumatorias de corrientes que entran igual a sumatorias de corrientes que salen. ¿Y qué aplicamos aquí? El método convencional de Kirchhoff de la ley de corriente. Acá, ¿qué aplicamos? La ley de voltaje. Fíjense que son los métodos que hemos visto en las unidades anteriores. Entonces aquí tendría que I2 es igual a I1 más I de 2. Entonces, ¿cuál es la que me están pidiendo ahorita? I de 2. I de 2 va a ser igual a I2 menos I1. I2 serían 3.32 miliamperios menos 0,21 miliamperios. Esto me daría 3.32 menos 3.11 3.11 miliamperios. Sí, esa sería la respuesta. 3.11 miliamperios. Y esas serían las respuestas de este circuito. Fíjense que el diodo lo puedo poner incluso acá, donde está la resistencia de 1. Pero ¿qué sucedería ahí? Al estar el diodo acá, fíjense que todo el voltaje y toda la corriente va a circular por este punto. Y si aquí no estuviese el diodo, simplemente sería, ¿qué cosa? 20 menos 0,7 y menos 0,7, 19.8. Pero ese 19.8, ¿entre quiénes nomás estaría repartido? Entre R1 y R2. Lo que vimos al inicio con diodos en serie. ¿Ya? Pueden hacerse varias modificaciones aquí en este sistema. Pero la respuesta sigue siendo la misma. Y ojo, esta resistencia no tengan miedo porque está aquí justo en la tierra. Es lo mismo que si estuviese acá arriba. Sino que para complicar el ejercicio lo pusieron allá abajo. No lo vean complicado. Si está acá abajo, es lo mismo. Si estuviera aquí, en cambio aquí es que estuviera en serie con R1. Por eso se explicó también esa parte. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda del ejercicio. Ya. Si no hay preguntas, no hay dudas, veamos este otro. Fíjense que en este sistema me piden hallar BO, pero ¿cuál es el detalle aquí en este ejercicio? Si se fijan que tenemos dos entradas. Veamos cómo nos queda el ejercicio.
A ver, vamos a borrar aquí y vamos a borrar acá. Aquí me dice que hay una fuente de 10 voltios. Puedo dibujarla. Más o menos 10 voltios. Y está conectado a tierra. Acá simplemente me dice que está conectado a tierra, 0 voltios. Cuando es 0 voltios, a tierra. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál diodo de los dos va a conducir? ¿El primero o el segundo? ¿El de uno o de Primero, dos? El de primero, dos, ¿verdad? de, de uno. ¿Sí o no? El primero va a conducir. ¿Por qué el primero va a conducir? Porque la corriente va a fluctuar en este sentido. ¿Qué sucede? La corriente va a venir por aquí. Obviamente para acá no se va a ir porque para acá es cero. Va a tratar de irse para acá. Y a lo que trata de irse para acá está en sentido contrario. Y nosotros sabemos que si está en sentido contrario, va a terminar yéndose para dónde? Para la resistencia 1. Entonces, ¿a qué sería igual el voltaje VO? ¿A qué sería VO? 10 voltios. Aquí está puesto mi medidor de voltaje. Más, menos, VO. Vamos a ver. Empiezo aquí. Voltaje de la resistencia. Claro, el voltaje de la resistencia sería VO. Ujú. Ya, empiezo aquí. Me voy por aquí. Me quedaría más 10 menos 0,7 0,7 miliamperios. y se viene por acá menos VO y es igual a 0. ¿VO a qué sería igual entonces? 9.3. 9.3 voltios. Ese sería el voltaje. Si me hubieran pedido la corriente en la resistencia, hubiese sido igual a 9,3 voltios dividido, ¿para cuánto? Para Un un cambio. kilómetro. Me quedaba entonces 9.3 miliamperios. Ya. Fíjense. Esto en electrónica ustedes lo han visto. ¿En dónde? Esta es la compuerta OR. ¿Se acuerdan de la compuerta lógica OR? Tabla de verdad. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. Salida S. Aquí solamente es falso, en las demás es verdadero. Basta que yo conecte en una sola entrada un voltaje alto para que su salida sea alta. Si se dan cuenta, basta que en una de las dos entradas. Conecten la entrada A y esta es la entrada B. Esta es la compuerta ahora, hecha con diodos. Obviamente ustedes la compuerta ahora es la 74LS100, no me acuerdo ya el número. 74LS129 creo que. No me acuerdo bien el número. Ya. ¿Sí? Pueden hacer aquí también con diodos una compuerta lógica. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Ya. Preguntas, ojo, si tienen alguna pregunta, háganla por favor, ya. Aunque yo sé que esto de Dios es bastante más sencillo que todos los métodos y ejercicios que vimos anteriormente en las demás unidades, pero son parte fundamental para poder entender más adelante a veces los sistemas que son un poco más complejos, ¿ya? Mire, fíjense así mismo, aquí determinar el nivel de salida para la compuerta AND.
La anterior era la hora. Entonces borro los dos diodos para ver qué ubicamos. Vamos a borrar esta parte también. Y dibujámosle la fuente. Me dicen que aquí hay una fuente de 10 voltios que está conectado a tierra. Y de acá está conectado a tierra directamente. Pregunta. Si esta fuente de 10 está conduciendo, ¿qué va a suceder aquí? ¿Va a conducir o no este diodo de silicio S1? No. Entonces va a quedar abierto. Está abierto. Muy bien. Si aquí queda abierto, este diodo que está acá, S1, al haber un voltaje aquí más o menos, ¿va a cerrar o va a abrir? Porque ya aquí simplemente me queda ¿qué cosa? El voltaje de este diodo, fíjense. Los 10 voltios trabajan con el diodo de 2 Muy bien. ¿Por medio de quién? de la resistencia. De la resistencia. Muy bien, ya. El diodo trabaja por medio de la... Entonces aquí van a estar más o menos (0,7 voltios. Entonces veo a qué sería igual. A los 10 voltios restado con el voltaje del diodo. No, 0,7. 0,7. Muy bien. ¿Por qué? Porque está conectado directo a tierra. Fíjense que acá está conectado directo a tierra. Y veamos si es verdad. La compuerta lógica AND, AB, salida S, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Cuándo es verdadera? Cuando ambas son verdaderas. Aquí ambas son verdaderas, ¿no? Ambas son falsas. Bueno, una es verdadera y la otra es falsa. 1, 0, salida 0. 0,7 está por debajo de los 3.5 voltios, que es para la familia TTL, para que lo considere un alto. Sí, sí está por debajo. Y si quisiera saber el voltaje en esta resistencia R1, ¿cómo la saco? Ahí sí aplico lo que me dijo delante. ¿Dónde pongo mi punto de partida? Aquí voy a poner mi punto de partida. Tendría 10 más BR1 menos 0,7 igual a 0. Sí, sí. Me quedaría 9,3 igual a BR1. Pero ojo, aquí hay algo mal, fíjense. BR1 me quedaría menos 9,3. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pensé en poner la corriente hacia abajo, estoy en un error. Si no es hacia arriba. Y está en lo correcto. ¿Por qué? Porque al empujar los 10 voltios que están aquí, este diodo de silicio se va a abrir aquí. Pero en cambio, la corriente que sale de la fuente de 10 voltios que está acá abajo va a hacer que este diodo de silicio de 2 esté funcionando. Por eso la corriente va en el otro sentido. Entonces, para dejarlo correctamente, debería ser más, menos. Y acá debería ser menos, para que aquí la respuesta me quede positiva. Si se dan cuenta cómo juegan los diodos con la lógica. Lógicamente acá el E1 va a hacer que abra mi diodo de silicio de 1. Pero el diodo de silicio de 2 ya no entra en funcionamiento con esta fuente de 10 voltios que estaban aquí.
conectada al inicio, sino va con la fuente de 10 voltios que está acá abajo. Y ya vimos que 9,3 voltios están en la resistencia R1. Y si me pidieran la corriente que existe aquí en la resistencia R1, la corriente de la resistencia, ¿a qué sería igual? Al voltaje en la resistencia R1 para la resistencia. ¿Cuánto es eso? 9,3 dividido para un K. Me daría 9,3 miliamperios. Y esa sería la corriente. Fíjense cómo esta lógica que le hemos hecho con diodos, ya en los circuitos digitales simplemente, ¿qué es lo que veo? La tabla de verdad. O si ustedes vieron en la prueba transformar lo que era lógica, la lógica combinacional, matemáticamente dicho. Esto en matemática es lógica. ¿No? Preguntas. ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. Ya. Fíjense que esto es para una compuerta A, esta es para una compuerta OR. Podríamos hacer para otras compuertas. AND, OR, ¿cuál más? NAND, NOR, SOR. Claro, podemos hacer para todas. Pero ¿qué es lo que nos tocaría hacer? Ver la posición de los diodos. Fíjense que con la posición de los diodos podemos recrear esas compuertas lógicas. Bueno, hasta aquí serían entonces las aplicaciones del diodo junto con lo que vimos la clase anterior y culminaríamos el capítulo 4.3. Finalmente vamos a la unidad 4.4, las aplicaciones del diodo a los circuitos de rectificación. Para esta parte es muy importante algo. En primera instancia, yo para poder indicar que un diodo va a rectificar, lo primero que tengo que considerar es mi entrada, mi voltaje de entrada. Mi voltaje de entrada ya no puede ser una fuente, como vimos nosotros anteriormente, continua. Estos son fuentes continuas. Recuerden que las fuentes continuas son las que me marcan 5 voltios ya de manera constante. Esto ya no. El diodo, como tal, fíjense acá con las fuentes continuas, ¿cómo me ha servido? Como un interruptor que posee un nivel de voltaje. Pero en cambio acá, en la rectificación, el diodo me va a hacer el cambio de este nivel alterno. Fíjense que tiene un nivel sinusoidal, es alterno. Con un solo diodo, con uno solo, ojo, con un solo diodo, va a hacer que tengamos una rectificación de media onda. ¿Y por qué la llaman rectificación de media onda? ¿O cuál es el motivo de llamarlo rectificación de media onda? El motivo de llamarlo rectificación de media onda es porque solo una parte, ya sea la parte positiva o la parte negativa, va a hacerlo continuo. El resto lo va a eliminar. Bueno, a veces ahí en esta parte los estudiantes me dicen, pero ¿cómo lo elimina? Simple. Primero, tengo mi fuente sinusoidal. Mi fuente sinusoidal, ya sabemos nosotros que esto proviene de un triángulo, perdón, de una circunferencia de radio 1, ¿verdad? Pero recordemos también que ese 1 es para poder demostrar que ese sistema es periódico, que tiene un periodo. Pero ese 1 puede ser multiplicado por una constante. En este caso, esta constante se llama Bm, que es el pico hasta donde llega. En este caso puede ser Bm 110 voltios, lo que tenemos normalmente en nuestra red eléctrica. Puede ser 220 o 360 voltios si son circuitos trifásicos de potencia.
Puede ser residencial, semi-industrial o industrial puro. Entonces, todo esto vamos a depender de este valor Bm. Y su fórmula a veces viene a estar expresada de esta forma. Fíjense. Bm seno de omega t. ¿Por qué seno? Porque es una función sinusoidal la forma de onda. Entonces, primero, ya no tomamos en cuenta la fuente como tal, sino una entrada alterna. Segundo, dependiendo cómo esté conectado, porque puede estar conectado más menos BI, pero también puede estar conectado menos, y por eso lo pongo de otro color, menos más el mismo BI. O sea Entonces, que la polaridad no es justa o como no. eso lo voy a mantiene. explicar. Primero, tomémoslo en cuenta como está de color negro. Más menos BI. Quiere decir que cuando está más menos BI, va a ingresar por aquí, por el positivo hacia el negativo. ¿Qué sucede cuando hace esto? ¿El diodo conduce o no conduce? Sí, conduce. Conduce, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando BI es positivo, o sea, aquí, este diodo va a conducir y por lo tanto voy a tener un BO. Pero ¿qué va a suceder en cambio cuando ya termina hasta aquí, hasta 0.00001 BM? Llega hasta ahí. ¿Qué sucede ahí en cambio? De aquí para acá abajo. Es negativo. Ahí por dónde va a ir en cambio? Por acá. Va a ir así. ¿Y qué va a suceder ahí? ¿El diodo conduce o no conduce cuando va en este sentido para acá? No conduce. No conduce, ¿verdad? No. Entonces ahí el diodo se abre cuando está en rojo. Por eso lo pongo de otro color. Dicho de otra forma, ¿ya? Dicho de otra forma, cuando yo estoy en el periodo positivo, mi forma de onda se va a ver reflejada en la salida, BM. ¿Pero hasta cuándo? Hasta T medio. ¿Por qué? Porque justo hasta aquí es mi onda sinusoidal, T medio. Esto ya después tiene un valor, no hay problema. Pero hasta T medios, mi onda en la salida se va a ver reflejada. Si se dan cuenta, ¿por qué? Porque se comportó como un interruptor. Si está claro lo que dibujé aquí delante. Primera instancia, viene por aquí, conduce. Segunda instancia, viene por acá, no conduce. Entonces, aquí está la primera instancia, región de conducción como lo llama aquí. Viene por acá arriba el diodo y se regresa. ¿Por qué? Porque esa es la parte sinusoidal inicial. Todavía no me interesa BM, puede ser 110, 120, 220, 360, no me interesa todavía eso. Lo que me interesa es saber por dónde ingresó el BI, por el positivo o por el negativo, por el positivo. Por lo tanto, en la salida, ¿qué me grafica? Esto, BM. Esta es la primera región. La segunda región es cuando ya me voy a la parte negativa, a la parte de acá. Fíjense. En esta parte de acá, ¿qué sucedió? No conduce el diodo. Se abre, por eso queda aquí abierto. Y si se abre, en la gráfica, ¿qué me va a aparecer desde T medio hasta P? Aquí no me va a aparecer la parte de acá abajo. Como se abrió, esto es 0 voltios. Se mantiene 0 voltios. Si se dan cuenta. Gráfica inicial hasta T medio conduce. De T medio hasta T no conduce. Aquí. Lo voy a poner de color rojo. Esta parte de aquí desaparece. ¿Por qué? Porque justo fue en la parte negativa. Todo este lapso de tiempo dejó de conducir. ¿Qué va a suceder de T de nuevo hasta T medios más?
va a volver a conducir. Va a volver a conducir. Y después de T medio a T, va a dejar de conducir. Y así, fíjense cómo va formando ondas cada medio ciclo. Por esta razón se llama rectificador de media onda. ¿Por qué? Porque un solo diodo solo puede rectificar a la onda en un solo periodo. No lo rectifica en los dos periodos completos. Fíjense. Ahora, viéndolo acá, aquí lo voy a hacer un poco más pequeño. Fíjense, aquí ingresó el diodo en esta primera parte, rectificó el diodo. La segunda parte negativa no rectificó. Tercera parte rectificó. Cuarta parte no rectificó. Ahora, ¿cómo sacamos el voltaje DC? El voltaje DC ya viene expresado por una fórmula. La fórmula es 0.318 Bm. Y bueno, ustedes se preguntan, ¿pero por qué 0.318? Porque es el valor medio entre el valor máximo de Bm y el valor mínimo de Bm. En este punto, en 0.318, es el valor más estándar o más atenuante de esta señal. Y ahí es cuando ustedes aquí es donde ustedes se van a contestar esa pregunta cuando ustedes hicieron el proyecto de asignatura. Ustedes midieron la fuente, midieron la batería, midieron el cargador o el elemento que ustedes utilizaron como fuente de alimentación. Se dan cuenta que ustedes les marcaba, digamos, 9.1, 9.0, 8.99, 9.2 y le estaba variando. ¿Sí se acuerdan? No, yo sí vi unos videos que cuando ustedes están grabando, estaban haciendo las mediciones en la entrada de la fuente, veía cómo ese voltaje variaba. Esa variación es esta. Es esta. 0.318 voltaje del valor medio. Si ustedes tenían 5 voltios, ¿cuánto era el voltaje medio que tenían a la entrada? ¿Cuánto sería? 4.7. ¿Cuánto? 4.7. 15.7 voltios. Pero alterno. Esto es alterno. ¿Ya? Ese es BM. O sea que BM estaba acá arriba, en 15.7. Si tenían 5 voltios. Aquí tenían 15.7 voltios. Pero, sacando el voltaje DC al hacer la transformación que estamos haciendo aquí, quedó en 5 voltios. O sea que en 5 voltios es lo estable que me deja en DC. Es lo más estable. ¿Sí saben de dónde me quedó ese 15.7, verdad? ¿O no? No. El voltaje medio sale de dividir los 5 voltios dividido para 0.318. Simplemente hice una división. Esto que está aquí pasó a dividir. ¿Cuánto sería el valor medio si mi voltaje hubiese sido de 12? ¿Quién me dice? $37.7. 37.7, ¿verdad? Pero estos son alternos. Fíjense que con 12 voltios el voltaje medio de la forma de onda rectificada era 37.7. O sea que acá es 37.7. Pero el voltaje DC es 12.
Y ahí es donde a veces comienza el problema con los estudiantes. Dice, pero ¿por qué me marca un valor y me hacen utilizar otro valor? No es que te hacen utilizar otro valor. Lo que pasa es que esto es tan rápido. Esta forma de onda se mueve tan rápido en el tiempo. Fíjense. Tiene esta forma. Bm seno de omega t. Variante en el tiempo. O sea que en el lapso de un segundo, lo que te va a mostrar en tu medidor, en tu multímetro, si tenías 15.7 voltios de voltaje medio, te va a marcar en realidad 5 voltios. Y si tenías 37.7 voltios de voltaje medio, te va a marcar 12 voltios. Es tan rápida la medición que no detecta el pico alto, pero sí detecta el valor medio, el voltaje DC. Eso sí te detecta. Es como las lámparas. ¿Sí se han dado cuenta las lámparas, las fluorescentes? Bueno, ahora casi ya no hay. Pero por ejemplo, antes las lámparas, cuando se dañaban, ¿qué problema primero presentaba? El balastro. Sí, pero físicamente, ¿cómo te das cuenta que ya la parpadea, verdad? Muy bien, parpadea. Ese parpadeo se debe a la frecuencia que se maneja. En realidad la lámpara y el foco que estamos viendo en este momento encendido está parpadeando. Bueno, no los LED, eso sí son otra tecnología. Pero las luces, en este caso fluorescentes, antes, ellas parpadeaban. De hecho, están parpadeando algunas personas que todavía utilizan ese tipo de luces. Ellas están parpadeando, pero parpadean a 60 Hz, que casi es imposible que tú logres ver ese parpadeo. Y ahí es donde vienen asimismo los decoders, los encoders. Ahí es donde vienen estos moduladores de moduladores. Estos, estos dispositivos electrónicos que sirven para cambiar las frecuencias. Entonces, con esos dispositivos, por ejemplo, un dimmer es un dispositivo más usado para poder controlar la luminosidad. Si se han dado cuenta que con un dimmer, ustedes giran la perilla del potenciómetro, si han visto un video, y ven cómo ese dimmer se va oscureciendo, perdón, ese foco se va oscureciendo, pero no se apaga, o se va haciendo más incandescente, pero llega hasta su máximo punto, que es mostrar la máxima luminosidad. Entonces, a ese punto se refiere con esto de los valores medios. ¿Ya? El voltaje DC a sí mismo se mantiene en una posición media. Si tenemos 5 voltios, ya sabemos que ahora que se necesita 15.7 voltios de valor medio de mi señal alterna. Si quiero 12 voltios, necesito un valor medio de 37.7 en voltaje alterno. Pero, asimismo, ustedes saben que aquí, ¿qué sucedió en este análisis que hicimos? Hicimos con el diodo ideal, ¿sí se acuerdan? Aquí el diodo ideal solo se comporta como un interruptor. El diodo ideal simplemente es un interruptor. Por lo tanto, en la vida real sabemos que nada es ideal. Entonces, como sabemos que nada es ideal, tenemos que en realidad aquí ¿cuánto tenemos? 0,7 voltios. ¿Eso qué queda a entender? Que el voltaje DC es los mismos 0,318, pero ¿qué cosa? El valor medio menos el voltaje del diodo. En eso cambia. Fíjense con la fórmula de acá. 0,318 Bm contra 0,318 Bm menos voltaje del diodo. Si el diodo es de silicio, ¿cuánto será ABK? 0,7. Si el diodo es de germanio, 0,3. ¿Y qué es lo que hace la onda? Fíjense, simplemente le empuja un poquito más. Le empuja 0,7 voltios. Y la rectifica igual.
La sigue rectificando igual. Veamos este ejemplo para ver si comprendimos. Yo voy a dibujar aquí BI y aquí voy a dibujar BO. Aquí están los lapsos de tiempo. Ya. Fíjense lo que pasa aquí. Dice, trace la salida de BO y determine el nivel de voltaje DC para la red de la figura. ¿Ya? Entonces, yo les pregunto a ustedes, en el primer lapso que está aquí, lo voy a marcar de naranja. ¿BI por dónde va? ¿Por el positivo o por el negativo? Por el negativo. Es este primero de aquí. Positivo. 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 Entonces esto viene así. ¿El diodo conduce o no conduce? Mi pregunta. No conduce. No conduce. No conduce. Entonces aquí en la primera instancia tengo que poner una línea de 0 voltios porque no va a conducir. Ya puse el de ese color. Ahora voy a poner de color azul. En esta segunda instancia que está acá, ¿por dónde va a ingresar? ¿Por el positivo o por el negativo BI? Negativo. Por el negativo. Entonces va a ir en esta forma. ¿Conduce o no conduce? Sí conduce. Sí conduce. Por lo tanto, entonces ahí va a conducir el diodo, pero ¿hacia dónde va a conducir? ¿Conduce así o conduciría así? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia De abajo. abajo. Hacia abajo, muy bien. Y listo. Fíjense, lo de naranja no va porque conducía, no conducía. Pero lo de azul sí conduce porque en cambio va en este sentido. Y esta sería la gráfica BO. Esta sería la respuesta del literal A. Ahora dice, repita la parte del literal A con el diodo. Dígame. Conduce hacia abajo porque está todo lo contrario y es al negativo. ¿Siempre va a ser así? ¿No? Si el diodo hubiese estado puesto como está acá, fíjate que el diodo aquí está, Está todo lo contrario, sí. ajá, ánodo, cátodo. En cambio aquí está cátodo, ánodo. Está contrario el diodo. ¿Ya? Ya. Entonces me dice, repita la parte A con el diodo ideal reemplazado por un diodo de silicio. ¿Qué es lo que me va a cambiar si pongo un diodo de silicio aquí? Ah, aquí que me Voltaje, faltó. 0. Ya, entonces voy a dibujarlo más abajo. Continúan las líneas. ¿Qué va a suceder ahí? Simplemente va a ser la misma gráfica, pero como empujado un poquito más hacia la derecha, ¿no? Como que si apenitas estuviese movida la gráfica. ¿Por qué va a estar así? Por el 0,7. PO de literal B. Esta sería la respuesta de literal B. Ahora, ¿qué me falta el literal A? Sacar el voltaje CD. ¿A qué es igual? A 0,318 BM. ¿Cuánto me da eso? 0,318 por 20. ¿Cuánto me da eso?
¿Es multiplicado o dividido, profesor? Multiplicado. Aquí está multiplicado. Ojo, es multiplicado. Yo dividí aquí para sacar, en cambio, fue BM. Pero en cambio acá me dicen el voltaje de C. 0,3. 6,36. ¿Cuánto? 6,36. 6,36 voltios DC. Esto ya es continuo. En cambio acá, ¿cuánto me daría? En el literal B sería 0,318, que multiplica ¿qué cosa? BM menos el voltaje del diodo. ¿Cuánto me da eso? Eso sería 0,318 por 0,318 por 20 menos 0,7. Me queda 6,13. Fíjense que ya cambió. Ya. Y el literal C me dice que repita las partes A y B si BM se incrementa a 200 voltios. Entonces, para el literal C de la parte A, para el literal C de la parte A sería 0,318 que multiplica a 200. ¿Cuánto me da eso? Y la literal C de la parte B menos 0,7. 63 voltios. Punto 6. Y en el segundo 62,9. 62,9. Fíjense, comparemos. ¿Qué sucedió? Cuando el diodo es ideal, simplemente es un valor multiplicativo para el literal A. Pero para el literal B, cuando se toma en consideración el diodo en escalas ya un poco más elevadas, ya la resultante es un poco diferente. Si se dan cuenta, de 6,13 aquí a 61, digámoslo así, 61,3 que nos hubiese salido, o 63,6 como está acá, ya la diferencia es un poco notoria, bastante notoria, de hecho, en algunos casos. Pero sin embargo, a veces en algunas aplicaciones no son muy tomadas en cuenta. A veces lo toman o lo dejan, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que en nuestro multímetro, si tienes que tener 63,6 voltios, a veces te marca 62,9. No es muy notorio este cambio. Este cambio no es muy notorio. ¿Dónde se puede ver este cambio? Con un osciloscopio. Poniendo el osciloscopio con el diodo, podemos ver este cambio de aquí. ¿Y cómo se presentaría en la gráfica? También es muy interesante eso. Esto se presentaría algo así. Como es una... bueno, que este no es rectificación de onda completa. Vendría así. Y como que un pequeño lapso ahí de tiempo, un salto en el tiempo. Comenzaría así. Y luego comenzaría así de nuevo. Y luego comenzaría así. Entonces, esta parte de aquí que ustedes ven como una pequeña falla, es esa falla que se muestra aquí, ese 63,6 y 62,9. Es lo que yo les decía que se veía al momento de las mediciones que ustedes hacían. ¿Pero por qué es eso? Por el diodo rectificador que tiene inmerso el circuito. Eso es lo que hace. Y esta sería la rectificación de media onda. ¿Tienen alguna pregunta? Si está claro. Fíjense que la rectificación es sumamente sencillo
tienen que tener en cuenta cómo está ubicado el diodo y dónde está el signo positivo y negativo. ¿Qué hubiese pasado si hubiese estado así? Ahí sí rectificaba con la gráfica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decía más, venía por la parte de acá abajo y hubiese rectificado en ese caso. ¿Ya? Fíjense que un signo lo que hace en el ejercicio. ¿Se acuerdan en matemática cuando yo les decía un signo daña todo el sistema? Desen cuenta que aquí daña un signo todo el sistema. Porque si está puesto de esa forma y no como vino así inicialmente, me tocaba dibujarlo aquí hacia arriba y acá dejarlo en 0. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante los signos en la matemática. Y también aquí en los sistemas. Bueno, estimado, si no hay más preguntas, Máster, dígame. por favor, ¿podría repetir en la parte donde se divide y se multiplica por el B, esa fórmula de 0? Acá arriba. Sí, ¿cuándo se multiplica y cuándo se divide? Si yo quiero, si yo tengo el voltaje CD de 5 voltios, entonces, ¿cuál sería BM? BM aquí sería igual. BM sería igual al voltaje CD dividido para 0,318. Despejé la fórmula. Ustedes sí saben. Y listo. Voltaje CD 5 dividido para 0,318. ¿Cuánto me da? Según lo que me dijeron, 15.7. Eso sería. ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. Ya. Listo entonces, estimado. De aquí ya sería parte de la última clase. Vuelvo a insistir, lo único que cambia en la gráfica con estos 0.7 es como un pequeño lapso en el tiempo al momento de verse en la gráfica, pero esto se lo podría ver en el osciloscopio. Voy a detener la grabación si ya no hay más preguntas.